¿Sabías que hubo un día en que el hombre más valiente sobre la tierra huyó? Hoy, en la Oveja Pensante, ese será el tema del día. Sabemos mucho de David respecto a que era pastor de ovejas, a que David peleó contra un gigante, que lo venció, que le ganó, que llegó a ser rey de Israel, que en algún momento llegó a gobernar Israel y a ser el hombre más valiente de los ejércitos del Señor. Pero lo que no sabes es que David llegó a ser un gran actor, el mejor actor de su época. Sí, señores. Y esto lo encontramos en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 21. David en ese entonces no era rey todavía. El rey era Saúl. Y Saúl había emprendido una persecución contra él porque Dios había desechado a Saúl como rey al haber desobedecido a Dios. La desobediencia de Dios siempre tiene consecuencias, mis amigos. Así que procuren no desobedecerlo. Cuando encuentres en la Biblia que Él te habla de algo, procura no desobedecerlo. Asimismo, el rey Saúl en esa época intentó acabar con la vida del rey David. David le tocó huir, irse a los montes, irse a las montañas y escapar con unas personas que lo acompañaban, un pequeño ejército. Y David se fue a la región de Gad para refugiarse y buscar trabajo. ¿Y de qué podía trabajar David? Pues solamente se le conocen dos profesiones. Una era pastor de ovejas, ¿cierto? Y dos, ahora era un militar. Es decir, que sabía de las artes militares y sabía dirigir un ejército. Y además de eso, pues obviamente ahora, como lo dije, iba acompañado de un pequeño batallón, o de soldados más bien, porque no alcanzaban creo que ni un batallón, y iban con él acompañándolo, pues él era su líder en medio de la persecución que Saúl le había montado a él, a sabiendas de que Dios había escogido a este líder como el siguiente rey de Israel. Así pues se trasladan a ese lugar y allá David procura brindarle sus servicios al rey Aquis, el rey de Gad. Estos eran de los filisteos, por lo que encontramos allí, pertenecían a los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, David llega a ese lugar a prestar sus servicios como militar. Una paradoja, pero lo hizo. Ahora que llega allí a ese lugar, es examinado por todos los militares que lo ven entrar y que a su mirada se dan cuenta, entre ellos, de que este es David el que peleaba contra ellos, que era David el que era el muy apreciado por el rey Saúl. Y era David del cual se cantaba ese cántico en Israel de que había vencido a muchos. Revisemos bien cómo dice el texto. Y allí encontramos nosotros en 1 de Samuel capítulo 21, verso 10, dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantan en las alabanzas, en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Allí precisamente se nos denota que habían descubierto quién era David. Estos hombres eran militares curtidos en el arte de la guerra y quienes sabían perfectamente que David era este hombre que había peleado en contra de ellos, pero que ahora se presentaba en la corte del rey o ante el rey con la finalidad de obtener un trabajo quizás, y que estaba allí prácticamente a expensas de que ellos pudiesen por mayoría acabar con David. Claramente David se dio cuenta de que el ambiente se enrareció en la medida que comenzaron a comentar que sabían quién era él y que él era un peligro para el ejército del rey Aquis de Gad. Entonces David se movió en la situación y se dio cuenta que estaba en total peligro. Sin embargo, cuando quiso saber, ya lo habían puesto al frente del rey Aquis de Gad. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice allí entonces que David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. Y entonces cambió su manera de comportarse delante de ellos. Obsérvese usted que David se dio cuenta de que la idea que había tenido de ir a ofrecer sus servicios allá
Realmente fue una mala idea. Estaba en peligro su vida, la de él y la de todos los que le estaban siguiendo. Entonces, al darse cuenta de esto, David cambió su comportamiento. Y es aquí donde entra lo que acabé de decirles. Era un gran actor de la época. Yo me atrevo a decir que el mejor. Y la Biblia lo describe de esta manera. En ese mismo versículo, el versículo número 12, dice, y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr saliva por su barba. David se transformó en un loco. Su comportamiento era como el de un loco. Comenzó a deambular delante del rey y a hacerse como una persona desquiciada. Comenzó a tocar los dinteles de las puertas y a marcarlas, y dice que dejaba correr su baba sobre su barba como si estuviese loco. Entonces el rey Aquis y todos sus servidores comenzaron a desconocer que esa no era la actitud de una persona normal. Ahora ellos estaban mirando que, bueno, sí, era el rey, era David, el guerrero, el gran guerrero, pero que estaba trastornado, quizás por la guerra, quizás había sufrido un golpe, pero este no era el mismo David. Ese valiente que pensaban ellos no era realmente la persona que tenían al frente. Y el rey Aquis, ante tal circunstancia y tan buena actuación que había hecho David en ese momento, para preservar su vida, hace lo siguiente, dice lo siguiente el rey Aquis. Dice el rey Aquis lo siguiente: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? El rey Aquis reclamó que por qué le habían traído a un loco más. Había suficiente en su ciudad, habían suficientes en su reino para que le trajeran uno más. Sin embargo, es bueno que denoten lo siguiente: David fue un buen actor, con la finalidad urgente de salvar su vida. Cuando David se dio cuenta que ya habían descubierto que él era ese gran guerrero y que lo más probable era que lo iban a matar allí, porque entre guerreros, créame que la ansia de tener la oportunidad de verlo prácticamente solo, con unos cuantos acompañantes, era más factible que ellos acabaran con él, porque estaba, imagínense, estaba dentro del palacio quizás, o dentro de los ejércitos para presentarse ante Aquis. Y obviamente era un lugar custodiado por muchos militares, por muchos soldados, por generales expertos en la materia, pero que David allí no tenía oportunidad. Al ver esa situación, créame que las personas actuamos a veces como David. No se nos olvide que la Biblia nos describe personas que son normales como nosotros, que la única diferencia es que han decidido seguir a Dios y obedecer a Dios. Pero no dejamos de ser humanos. Es un pasaje bastante curioso. Allí David salvó el pellejo. Ese día ser actor lo salvó. Y créanme, mis amigos, aquellos que son actores, para ustedes un saludo muy especial desde la Oveja Pensante. Así que no crean que en la Biblia no hay actores, hay actores. Y el principal fue David. La Biblia es clara en eso. Reconoció que David era una persona con talento para la actuación y le salvó el pellejo, le salvó la vida en ese momento. Amigos oyentes, hemos llegado hacia la parte final de este programa. Invitamos a todos y cada uno de ustedes para que compartan este video y le den like. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en una próxima ocasión.